Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 1. Continuamos con la unidad 2 de la asignatura de Epistemología de las Ciencias Sociales. Comencemos. Índice semana 4. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 La fenomenología. 2.2 La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. 2.3 La hermenéutica. 1. Información de la unidad. Objetivo: proporcionar a los estudiantes el conocimiento de las principales corrientes filosóficas a través del estudio de las ideas aportadas por sus principales representantes para que desarrollen un análisis crítico del pensamiento filosófico en el ámbito social. Tema: otras escuelas filosóficas. Unidad: bases epistemológicas del conocimiento científico de las ciencias sociales. 2. Información de los subtemas. 2.1 La fenomenología. Antes de darle forma al concepto de fenomenología, se debe tener claro el término psicologismo. Este consiste en explicar los estados subjetivos del ser humano, atribuyendo esto a un estado objetivo, es decir, la tristeza es producto de las transformaciones cerebrales que se originó de una situación objetiva. El precursor de este término fue Immanuel Kant, quien distinguió dos componentes del pensamiento: estados objetivos dados por la actividad mental y estados subjetivo. ¿Qué son las situaciones que derivan en los estados mentales y que son percibidas por el sujeto? Se pretendía de este modo reducir el análisis filosófico del ser humano a la lógica de lo objetivo, es decir, el pensamiento se deriva de la situación percibida por el sujeto. Esta forma de analizar la realidad suponía ser el punto central del análisis filosófico. Esta corriente fue muy criticada por pensadores del siglo XIX, época en que el psicologismo cobrará en auge, entre ellos Edmund Husserl, filósofo y matemático nacido en el Imperio Austriaco en 1859, propuso que el objeto de estudio de la filosofía no podía ser reducido a las reacciones físico-químicas observables de la conducta, sino que debería estudiar las ideas, como originalmente se la concibió. Este fue el punto de partida para que Husserl dedique sus estudios a tratar de fundar los pilares de la filosofía como ciencia rigurosa. Husserl crearía en este intento de fundamentar a la filosofía, lo que llamaría como fenomenología, que vendría a ser el análisis descriptivo de las vivencias intencionales. Basó su trabajo en el ontologismo de Descartes, el cual planteaba las ideas innatas y el entendimiento. La fenomenología, según Husserl, intenta describir los fenómenos mentales realmente como se producen en la conciencia, es decir, estudia las estructuras de la conciencia y su funcionamiento. La subjetividad mantiene protagonismo en esta disciplina. Para aclarar más este concepto se debe tener claro los siguientes términos. Estas son: acto de conocer, introyección de los estímulos por medio de la experiencia. Experiencia directa, fenómenos tal cual se percibe el método el cual nace la fenomenología. Noesis, acto mental de pensar. Noema, contenido objeto del pensamiento. Objeto ideal, proceso para llegar a entender la realidad. Husserl no le daba importancia al proceso sino al conocimiento que no puede ser refutado. Conciencia intencional, una vez adquirido el conocimiento tal cual como es, noúmeno, se vuelve propio, parte de nuestro mundo. Epoge, suspensión del juicio, no negar, no afirmar, mantenerse neutral y reducción fenomenológica. Por medio de la epoge se crea la conciencia plena, método descriptivo de reducción por el cual se crea la conciencia pura. La conciencia para la fenomenología. La conciencia posee intencionalidad inherente, lo que forma la estructura misma de la conciencia y está compuesta de vivencias denominadas noesis, acto de pensar, y noema, contenido objetivo del pensar. El sujeto intuye y con su intuición genera sentido y ese sentido puede ser en su pensamiento. No solo contempla al mundo, también se ve a sí mismo como conciencia, es decir, como testigo de sus propias operaciones, de sus propios intereses y procesos. Esa conciencia mira al sujeto al que está integrada, se detiene en ese su ser de sujeto, lo mira no solo como sujeto, también como objeto en el mundo, objeto ubicado en contextos peculiares y proyectado en ellos por sus actos intencionales, por su voluntad, por las tendencias y las inercias de su historia. La conciencia intencional se bate en las tres dimensiones del tiempo: la imaginación, que avizora el futuro,
las sensaciones, vivencias presentes y la memoria que almacena los recuerdos de una situación ya vivida, aunque esto puede ser contrastado. Podría decir que en mi conciencia existe un futuro que me guía o que mi pasado puede ser mi esquema de futuro exitoso. Estas relatividades temporales podrían ser la base de la planeación y trascendencia de una persona con la que puede experimentar empíricamente. La intencionalidad está ligada a las metas y fines de la persona, al comprender total o parcial sus intereses en su existencia. Fenomenología trascendental y método fenomenológico. La fenomenología trascendental busca hacer consciente a la persona de la realidad interna, no solo de lo que observa, sino de los componentes universales que escapan de la realidad objetiva y están en el plano de experiencia y de la esencia. El método fenomenológico considera el epogeo y está basado en primera instancia la reducción eidética o actitud natural, ser consciente de la realidad que ingresas a la conciencia. Por otro lado, la reducción trascendental o actitud trascendental, que pretende llegar a la conciencia pura o subjetividad trascendental, que la persona sea consecuente de la necesidad de filosofar, es decir, que tenga una actitud trascendental. Determinar y estos contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. Mantener la conciencia fenomenología como un componente intrínseco en la persona. Al actuar sobre el objeto intencional lo transformamos de acuerdo a nuestros fines. El sujeto está más allá de sí mismo gracias a esta transformación. Se trata de una nueva esfera del ser que implica una realidad inédita. Trascendemos lo conocido y tendemos a hacernos conscientes de una subjetividad trascendental y con ella constituimos una nueva forma de contemplar la realidad. La esencia y la intuición convergen en esta teoría. La esencia comprendería la estructura invariante de los objetos de características universalmente compartidas sobre un objeto, mientras que la intuición está dada por sensitiva y procesual. No solo hace mención al empirismo, considera otras formas de percepción como la interna, que debe ser analizada por medio de la percepción de la conciencia. El objeto, que puede darse en sí mismo, en signos o en imágenes, representación del objeto. Componente de temporal, que puede ser el ahora, el recuerdo o la expectativa. El componente real, efectivamente o fantasía. La fenomenología en las ciencias sociales. La fenomenología estudia la vivencia de la persona y cómo ésta adquiere su conocimiento en base a la conciencia intencional y particular única, pero que ésta puede ser compartida en un determinado grupo social. Desde una perspectiva como la de Schutz, esto significaría que las tipificaciones de sentido común son elementos constitutivos de la vida social y su conocimiento y relaciones sociales conforman un sistema de tipificaciones simbólicas bajo el cual un grupo se experimenta a sí mismo y a los demás dentro de un mundo circundante común que condiciona sus respectivas posiciones y acciones sociales. Estos horizontes de sentido pueden remitir a experiencias biográficas previas y, por lo tanto, no ser conscientes para el actor. También pueden ser reelaboradas a través de las sucesivas experiencias que se acumulan en el mundo de la vida de cada individuo. Pero en tanto se constituyen al interior de un grupo de personas que comparten una posición social, pueden ser leídos en términos de Schutz como sentidos que permanecen estables de alguna forma, invariables pero también negociados dentro de procesos de interacción social. 2.2 La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Uno de los pensadores de la filosofía del lenguaje nace en 1989 en Viena, estudia los usos del lenguaje, aunque él considera que el mismo lenguaje es un impedimento para llegar al lenguaje ideal. Esto quiere decir que la estructura ideal es la que se corresponde con la realidad objetiva, pero por cuestiones de idiomas, dialectos o jergas los mensajes no siempre son comprendidos. Creemos que es verdaderamente urgente, como en tiempos de Wittgenstein, evitar los equívocos metafísicos, de tal suerte que la filosofía deje de ser algo más que una suerte de ornamento verbal. Asimismo, la insistencia de Wittgenstein en la necesidad de apreciar los juegos del lenguaje, que son por definición sociales, intersubjetivos, compartidos, es de suma importancia para comprender las transformaciones que han tenido lugar en el análisis del lenguaje, lo cual queda ejemplificado perfectamente en la pragmática, esa disciplina lingüística que Wittgenstein habría de contribuir a inaugurar. Por será siempre construida socialmente, lo cual le coloca dentro de la corriente de pensamiento dominante en la sociología, la antropología y la psicología, dejando a un lado la clásica y estéril egología filosófica,
y la discusión acerca de los rasgos propios de la razón y la racionalidad en general permanece todavía abierta. Lo que pretende Wittgenstein es darle al lenguaje una propiedad que está determinada por su uso. Entre mayor interacción con la realidad tiene el sujeto con su entorno y éste se hace consciente de los términos gnoseológicos, más se enriquece el lenguaje del sujeto para entender la realidad de lo que somos. Como critica a este autor podríamos decir que él temía a lo que no conocía. Primer Wittgenstein, en esta etapa basó su teoría en hechos atómicos. Solo puedes conocer lo que se puedes nombrar. El lenguaje es un mapa de la realidad. Lo que no se puede conocer no se puede pronunciar ni entender. Los límites del lenguaje son los límites del mundo real, pero la misma experiencia le hizo entender que eso que no entendía era lo que después le diera sentido a su teoría, segundo Wittgenstein. 2.3 La hermenéutica. La hermenéutica, en el sentido que nos interesa, busca eliminar la arbitrariedad de las disciplinas científicas, por medio de la interpretación del significado del lenguaje de forma objetiva, tanto en la elocución como en la interpretación. Las reglas de la hermenéutica están en la retórica. Desde este punto de vista, la hermenéutica se considera una disciplina de la interpretación de los textos, para comprender el todo, comprender la parte y el elemento y, más en general, es preciso que texto y objeto interpretado, y sujeto interpretante, pertenezcan a un mismo ámbito, de una manera que se podría calificar de circular a la comprensión. Por consiguiente, la forma de direcciones y extraer conclusiones en horizontes de comprensión más amplios. La hermenéutica nace como el arte de locutar e interpretar y no es hasta la época del romanticismo en donde el pensador Schleiermacher, 1768 a 1834, le da matices de disciplina, creando una teoría pedagógica que unificaba las técnicas de la hermenéutica y daba principios a esta disciplina, los cuales se basaban en la gramática, estaban dirigidas a descifrar las palabras, relacionando el significado con el contexto lingüístico. Aseguró que la única manera de interpretar correctamente el escrito de un autor era experimentar la vivencia y emoción del autor al momento de escribir el texto. Esto debe cumplirse para que la interpretación no se quede a medias. Esto se interpreta como la capacidad de intuir el pensamiento del redactor para comprender la verdadera esencia de lo que se quiere transmitir. Schleiermacher recobra la tesis de que el lenguaje no solo es visión del mundo sino su fundamento, pues en un análisis hecho de los poemas de Homero concluye que en ellos hay la inspiración del autor y el producto de un pueblo. En consecuencia, concibe el lenguaje como a. Un acuerdo originario entre el hombre y el mundo, b. Una actividad racional y voluntaria, c. Una producción espontánea y sensible del sujeto que prevalece en la práctica de los hechos históricos en cuanto contiene en su estructura interna de manera innata, la visión del mundo que la ha generado, permitiendo al individuo protagonizar la historia de la humanidad. También plantea diversos criterios de interpretación que se requieren para captar con precisión y plenitud el sentido del texto. Schleiermacher plantea los siguientes postulados con respecto a la hermenéutica. 1. El lector de un texto tiene que conocer la psicología y el espíritu del autor. 2. La concepción de la hermenéutica como reproducción creativa del pasado, revive el universo espiritual de una obra. La interpretación tiene que estar contenida en un horizonte de temporalidad, es decir, que alcanza el análisis del contexto histórico del texto y del autor del texto, pues comprender el pasado es sacar las posibilidades del devenir existencial del hombre. 3. La interpretación deberá quedar inscrita en el círculo hermenéutico de la comprensión en cuanto ha permitido rastrear la experiencia de la verdad, buscarla e indagar sobre ella. 4. El elemento privilegiado del método hermenéutico es el análisis comparativo. 5. La multiplicidad de los significados están en el intérprete y su pragmática más no en el texto. Es decir, que la explicación no es literal, sino dilucidación del sentido y del espíritu, donde el intérprete sostendrá un diálogo con el texto que implica diferentes puntos de vista, diversas concepciones dadas por su momento histórico, indudablemente disímil del texto y de su autor. Por su lado, Martin Heidegger menciona que la interpretación es natural a los seres vivos. Para Gadamer el conocimiento es unas interpretaciones propia de la realidad y es necesaria para la vida. Wilhelm Dilthey. Todo lo que existe producto de la interacción de los objetivo con los subjetivo puede ser interpretado es quien sugiere el círculo de la hermética. Este círculo supone un ciclo que va desde la comprensión a la explicación y la interpretación en un círculo continuo,
infinito y dialéctico. Ejemplo de esto pueden ser la interpretación de un refrán: si ves la barba de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto interpretado bajo la óptica de la hermenéutica, quiere decir que cuando algo pasa a tu alrededor lo mismo te podría pasar a otros. Índice semana 5. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Elementos y definiciones. 2.2 Contenidos de las ciencias. 2.3 Clasificación y fundamentación de las ciencias. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar los hitos históricos más importantes e indicadores esenciales para las ciencias sociales y promover la difusión de contenido en beneficio de la sociedad en respuesta a los requerimientos del contexto. Tema: la ciencia y su estructura. Unidad: ciencia antigua y ciencia moderna. 2. Información de los subtemas. 2.1 Elementos y definiciones. La estructura de la ciencia está ligada a la interpretación de algunos autores que han hablado sobre la temática, entre ellos tenemos a Bacon, Lahr y Bichard, solo por citar algunos. Uno de los representantes latinoamericanos que ha definido la estructura que debe poseer las ciencias es Mario Bangui, nació en Argentina, 1919, quien postula la verdad que en la ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos, y que los científicos sobresalen elaborando su propio estilo de pesquisa. La ciencia permite tener un conocimiento objetivo de la realidad y cómo ésta puede ser transformada. La ciencia es un saber que busca leyes mediante las cuales poder explicar la realidad. Una mera recolección de datos o una descripción de hechos, por más detallada que sea, no constituye por sí misma conocimiento científico. En base a este enunciado se podría constituir a las ciencias en base a su estructura en los siguientes componentes: los elementos, las definiciones, los contenidos, la clasificación, su fundamentación. Los elementos fundamentales que toda ciencia debe poseer son: descriptivo, proviene de la toma de contacto con el objeto de estudio. Consiste en observación introyectada por la experiencia sensible y la segunda a través de la formación de axiomas/postulados que se forman del análisis intelectual. Las características de la descripción son: 1. Argumenta exactitud. 2. El análisis de las partes debe ser preciso. 3. Debe existir una organización. La explicación: este elemento de la ciencia pretende interpretar y comprender la dinámica de los hechos subyacente de la realidad, sus causas y consecuencias. Pretende emitir un juicio de certeza y validez frente a los fenómenos de la realidad con la finalidad de incorporar un conocimiento objetivo de los hechos y crear nuevos. Definición de ciencia. Ciencia es el conocimiento verdadero y completo, único y digno de ser racional, único y capaz de satisfacer plenamente la curiosidad. Ciencia es el conjunto de conocimientos verdaderos y probables, metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos según los grupos naturales de objetos. La ciencia es un ejercicio continuo, cada experimento y observación aspira a contradecir la teoría aceptada anteriormente. 2.2 Contenido de las ciencias. Las ciencias deben poseer una estructura compuesta por: 1. Los principios, los pilares fundamentales y lógicos por medio de los cuales se pueden interpretar y generalizar los fenómenos objetos de estudios de la disciplina en cuestión. Ejemplo: el principio de Lagasse-Tout, el ser humano. 2. Las leyes, formular que han sido contrastadas a lo largo de las investigaciones que resultan en reactivos aplicables a todos los fenómenos que se derivan del objeto de estudio de las ciencias. Ejemplo: las leyes de Lagasse-Tout en la psicología. 3. Las hipótesis, ideas a priori que se formulan con la finalidad de ser puesta a prueba para conseguir nuevos postulados o para afianzar una teoría. Ejemplo: según Lagasse-Tout, la idea de que las personas que logran percibir la figura o fondo en una imagen podrían suponer un trastorno de personalidad. Este contenido está relacionado directamente con el devenir y permanencias de las disciplinas, las cuales necesitan desarrollar cada componente para poder convertirse en ciencia. Estos deben estar en constante innovación pero sin perder su esencia para no alterar su horizonte o su objeto de estudio. Las bases de la ciencia están en los principios que ejercen una relación dialéctica en las leyes y las hipótesis. Los teóricos de una ciencia deben incorporar en un acuerdo común sus hipótesis.
sobre los hechos, para que estos puedan convertirse en principios y leyes. 2.3 Clasificación y fundamentación de las ciencias. Las ciencias se clasifican dependiendo de su objeto de estudio, construcción, funcionamiento o finalidad. Mario Bangui, en sus escritos sobre ciencia, su método y filosofía, menciona que la ciencia se divide en formal y fáctica. Comprendiendo por formal, hace referencia a la lógica y la matemática. Mientras que las fácticas relacionan los conceptos derivados de la realidad, como los son las ciencias naturales y ciencias sociales. Este autor además menciona una serie de principios, con respecto a las ciencias fácticas, mencionados a predictivo, es abierta y es útil. Precisando que toda disciplina que pretender ser ciencia debe contener estos paramentos. Fundamentos de las ciencias. La fundamentación se refiere a que toda ciencia debe ser lógica y ser probada por la experiencia. De forma general, las ciencias formales son contrastadas por medio del análisis de las cantidades y de la longitud, con la finalidad de describir y explicar los fenómenos presentes en la realidad, utilizando el método deductivo, explicando casos particulares por medio de leyes generales. Por otro lado, las ciencias fácticas son medibles en su validez y fiabilidad para explicar sus objetos de estudios, por medio de la observación y experimentación, y el método que utiliza es el inductivo, es decir, va de hechos particulares para en lo posterior generalizarlos. Las ciencias se presentan como una forma de interpretar el mundo en que vivimos, con una óptica lógica y empírica, donde las ramas de la ciencia convergen en la trama de las necesidades humanas, que van descubriendo maneras de satisfacer sus necesidades de toda índole, incluso existenciales. Índice semana 6. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 La racionalidad y la ciencia en el mundo antiguo, la poli, el logo, la episteme, la técnica. 2.2 El carácter hermenéutico y contemplativo de las ciencias formales. 2.3 Las ciencias filosóficas. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar los hitos históricos más importantes e indicadores esenciales para las ciencias sociales y promover la difusión de contenido en beneficio de la sociedad en respuesta a los requerimientos del contexto. Tema: la ciencia antigua. Unidad: ciencia antigua y ciencia moderna. 2. Información de los subtemas. 2.1 La racionalidad y la ciencia en el mundo antiguo, la poli, el logo, la episteme, la técnica. Una vez descrita la estructura de la ciencia, en el tema anterior, y entendido los postulados del racionalismo de donde desprendemos el término racionalidad, analizaremos cómo convergen estos significados, desde la antigüedad. El término racionalidad se comprende como la capacidad utilizada por un ser vivo para determinar la realidad utilizando la razón, sea esta en la toma de decisión, en la resolución de problemas o el proceder cotidiano. Esta no es exclusiva del ser humano. Otros organismos como los delfines y los monos, han demostrado tener indicios de racionalidad. La racionalidad pura, generada y aplicada por sí misma por el hombre intelectual o científico, en un esfuerzo de concentración mental sobre la realidad, que explica con categorías, conceptos y teorías específicas dicha realidad, eliminando el animismo, las esencias o las influencias planetarias, así como la suerte y la casualidad. Esta racionalidad se socializó, inclusive para todos los individuos de la sociedad, vía escuela, al convertirse la ciencia en el único saber que proporciona la verdad. Ciencia y verdad absoluta eran lo mismo. Esto va sucediendo desde el mismo momento en que empieza a emerger el capitalismo, como sistema social universal, hegemónico y concreto. Durante su nacimiento y desarrollo se buscaron respuesta a los nuevos problemas y necesidades del hombre. Recuérdese las hambrunas, la peste, el aumento de la población, la aparición de las ciudades, el mercado, la constitución de las naciones, el descubrimiento de América, el comercio por Occidente, los nuevos ejes de poder en Europa. Pero esto solo es posible si la racionalidad se imponía en el poder. Sobre este tema, en la antigüedad, se pronuncia el filósofo Aristóteles. La racionalidad supone un cambio de paradigma de las creencias teístas, metafísicas y mitológicas que pretendían dar una explicación de las cosas y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, a los postulados científicos que implica la observación deductiva,
como búsqueda del verdadero conocimiento o episteme como lo explicaron Platón y Aristóteles. La episteme se oponía a la opinión odoxa. Platón en su obra La República decía que el conocimiento verdadero debía estar basado en la intuición y el razonamiento, siendo esta última la más fundamental. La manera en que convergen estas dimensiones en el sujeto son únicas y según Platón solo unos pocos pueden desarrollarla. En el pensamiento de Aristóteles este concepto es renovado. La episteme tiene dos vertientes, una es la intuición intelectual que es la interpretación activa de la realidad que ingresa por los sentidos, la otra es la lógica formal o también llamada silogismo, que implica la búsqueda de la verdad de los resultados por medio de dos premisas, una mayor y una menor, lo que daba como resultado una conclusión deductiva. Aristóteles menciona que este silogismo puede dar como resultado una respuesta falsa si las premisas son falsas. En la actualidad se conocen dos tipos: silogismo, teórico y de acción. Ejemplo de teórico. Premisa mayor: todos los peces viven en el agua. Premisa menor: el tiburón vive en el agua. Conclusión: el tiburón es un pez mamífero. Es decir, desde el análisis dialéctico inductivo podría ser falso. Sin restarle importancia al silogismo, puesto que de este nace el análisis crítico y dialéctico, con un fin en común que es buscar la verdad. Por otro lado, el silogismo de acción o razonamiento práctico, se concibe dentro de la trama de las premisas con la diferencia que ésta no da como resultado una conclusión sino una acción, orientado a la loma de dicción teniendo como trasfondo la ética. Ejemplo. Premisa mayor: si todo herido debe ser intervenido por un médico. Premisa menor: debe intervenir José, que es médico, a un terrorista que se encuentra herido, sabiendo que él en lo posterior podría llevar a cabo el atentado que ha planeado. Acción: sí / no. Este silogismo supone un dilema ético, producto de un razonamiento práctico, que da al análisis del caso en particular, no universal como si lo podría ser el silogismo teórico. Se plantea de esta manera que el pensamiento aristotélico es válido para indagar aspectos propios de la racionalidad humana. Todas estas consideraciones nos llevan a afirmar que es perfectamente posible defender la validez del silogismo práctico como teoría independiente, noridus aval al silogismo teórico, pues la conclusión es una acción, ni a la explicación de la acción a partir del deseo. Algunos de los elementos apuntados indican, en efecto, que el valor de este silogismo es explicativo o justificativo de la acción, pero excluye el deseo y no pretende dar completa cuenta de la acción. La teoría de la acción a partir del deseo, con sus momentos deliberativo y decisional, atiende a un aspecto ineludible de la acción, el proceso psicológico que la antecede, pero no indica el aspecto racional y moral. Aristóteles planteaba, apoyando a su silogismo, el término pronesis, también llamada fronesis. Él decía que la persona que pretendía conocer más allá de lo habitual, era un ser prudente y desde una perspectiva práctica indagaba al mundo para desarrollar su carácter y virtudes. Se diferencia de Sofía en que ésta busca acumular información con respecto a el funcionamiento del mundo y lo relativo a él. La filosofía práctica aristotélica es definida como aquella a la que, desde la perspectiva moral, le interesa el ámbito en el cual la acción bien hecha es ella misma el fin. En este sentido sigue la visión platónica del hombre justo, por lo que el obrar bien se constituye en el recorrido de una flecha que indica la vida de un ser que vive bien, obra bien y es feliz por un tiempo no cíclico que es indefinido y finito. El modo en que es posible que esta acción sea bien hecha y sea en un tiempo prolongado es para Aristóteles la prónesis. En esta conceptualización se observa que ya Sofía no es sinónima con prónesis debido a que la primera ha pasado a ser ciencia e intelecto y la segunda se refiere a cosas humanas y a lo que es objeto de deliberación para dirigir cualquier acción hacia fines determinados. Otro término que menciona Aristóteles, no es un tema en el que profundizó, pero que se deriva de sus postulados sobre la prónesis, es la polis. Este concepto alude a que el ser humano es un ser político, social que necesita interactuar a lo largo de su desarrollo ontogénico, para ser feliz. Esta interacción lo lleva a cuestionar la libertad del ser humano en el entorno en el que desarrolla una dimensión bidireccional, condición cosmológica de la libertad y condición subjetiva de la libertad, la primera dada por variables ambientales las cuales no son optativas como lo es decidir el lugar donde quieres nacer o hallarse una fortuna, pero sí puede elegir el ser parte de un grupo o colaborar con una obra benéfica.
en cambio la variable condición subjetiva de la libertad del ser humano tiene la facultad de elegir no por instinto natural sino por el análisis de la realidad compuesta por la complejidad que va alcanzando en su el individuo en la comunidad. Esta condición política se relaciona con la condición cosmológica en la creación de espacios que brinden oportunidades para la opinión del ciudadano, convirtiéndolo en sujeto activo con respecto a la cotidianeidad y las leyes que rigen en su comunidad. También se relaciona con la condición subjetiva que comprende el desarrollo moral del individuo a través de la educación comprometida de la comunidad, puesto que para Aristóteles este desarrollo moral no es natural o intrínseco en las personas. No puede pensarse entonces que someterse a las leyes de la polis y vivir de acuerdo a su régimen constituyan, en principio, un tipo de esclavitud, tampoco que la libertad, tal y como la entiende Aristóteles, sea una autodeterminación del sujeto al margen de cualquier tipo de comunidad. Esta idea es ampliamente discutida en el libro X de la Ética Nicomáquea cuando se estudia la posibilidad de que la vida contemplativa, que es el tipo de vida más autosuficiente, corresponde a la vida mejor lograda para el hombre. Sobre ello, el Estagirita sostiene que tal tipo de vida resulta tan inadecuado a la naturaleza humana como imposible de alcanzar. Si bien es el tipo de vida más autosuficiente, por lo cual es digno de loa, el hombre necesita de otros y es por ello que se considera un animal político, es decir, capaz de hacer comunidad. La primera fuente de felicidad en la sociedad está dada por la familia, es esta la que hace posible el desarrollo de la ética en el denominado animal social que en lo posterior participará en vida activa de la polis, es decir, de la sociedad, que cobra significado material en la ciudad donde se desenvuelve. En la actualidad el ser humano, en una gran parte, no está ligada a una ciudad, sino que es cosmopolita, es decir, interactúa en diferentes polis. A esto Aristóteles añade el término logos, comprendido como el lenguaje y la razón. Sostiene que los niños no han desarrollado el logos, que necesitan la ayuda de la sociedad. Aristóteles no profundiza en que, después de haber reconocido en partes de los animales que el reír constituye una forma de expresión que es un atributo exclusivo de los humanos, por ende, relacionado con su capacidad del logos, Aristóteles no infiriera también que las gesticulaciones y los balbuceos del niño no sean una especie de diálogo prelingüístico, como el que se establece entre el niño y su madre o la nodriza o cuidadora. El sujeto para alcanzar el logos pleno se debe de valer de la técnica. Esta palabra se desglosa del griego tecne, que significa medio para realizar una actividad o producir algún objeto, sensible o inteligible. Aristóteles planteaba sobre la técnica de la retórica alude al lenguaje técnico y lógico para convencer a otros sujetos en beneficio del ciudadano y de la polis. La técnica es relativa a las especies, no es exclusiva del ser humano, aunque la diferencia radica en que el ser humano la utiliza para transformar su realidad, aunque hay indicios de animales que utilizan ciertas herramientas con determinada técnica como lo hacen los chimpancés al momento de alimentarse de hormigas o termitas. Estos introducen una rama a un tronco o donde se encuentre su alimento para extraerlo y después comer. La técnica también alude al arte en la creación de figuras abstractas imaginarias o la forma de emplear nuevos objetos. Dos son los textos en los que Aristóteles aborda, de una forma más sistemática, la definición de la téchne y su comparación con otros tipos de saberes, el libro I de la metafísica, edición de 1875, y en el libro II de la física, edición de 1995. En dichos textos, la téchne aparece como un tipo de conocimiento específicamente humano, y por lo tanto ligado específicamente a su capacidad cognoscitiva. Así pues, la téchne aparece con todos los rasgos de un saber ligado a las formas de conocimiento del ser humano y emparentada con la ciencia clásica, ya que con ella comparte su universalidad, conocimiento de cosas universales, ya que solo este tipo de conocimiento permite predicciones. La téchne aporta precisión donde antes solo había vaguedad, así la medicina es precisa en la medida en que se cumple en todos los casos. Su interés por la explicación, ya que se plantea cuestiones sobre el porqué e intenta ofrecer respuestas teóricas, o al menos, con fundamentación teórica. 2.2 El carácter hermenéutico y contemplativo de las ciencias formales. Como se ha visto en temas anteriores, la hermenéutica es la disciplina que pretende dar las pautas para la comprensión, interpretación y explicación, tal y como lo menciona el círculo hermenéutico. Si relacionamos esta disciplina con las ciencias formales, es decir, la matemática y la lógica,
obtenemos que existen dos orientaciones, la cognitiva y la semiótica. La primera explica cómo se representan las abstracciones simbólicas y alegóricas de longitudes y cantidades en la mente del sujeto, mientras que la segunda opción presenta la relación entre el signo hablado y el signo escrito. La hermética tiene entonces un carácter formal que permite la comprensión de realidad social considerando las orientaciones de forma de ver la realidad y la relación ontogénica de lo simbólico. En relación a este, Aristóteles miraba al ser humano como el animal que tenía logos, razón y lenguaje y que, a través de estos medios, podía comprender e interpretar el mundo. También alude al ser humano como un animal político y esto gracias a la capacidad que proporciona el logos, además esto lo distingue de las otras especies. 2.3 Las ciencias filosóficas. Las ciencias filosóficas las podríamos representar en varias corrientes, pero no es particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Los pensadores escolásticos sostuvieron una amplia variedad de ideas tanto en filosofía como en teología. Dentro de estos pensadores más relevantes se encuentra Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Un autor que presenta gran relevancia en la filosofía científica es David Hume, 1711-1776, nació en Escocia. Menciona que la vida cotidiana puede ser estudiada desde un análisis filosófico. Para apoyar su idea, Hume desarrolla una serie de conceptos aludiendo al conocimiento, impresiones e ideas. Las impresiones son la percepción de los objetos en el aquí y el ahora, mientras que las ideas son la representación imaginaria de la realidad percibida con antelación y que se derivan de las primeras. Relativo a esto, también menciona que existen dos tipos de conocimiento de ideas y conocimiento de hechos. En el primero el conocimiento es proposicional, gramatical y tiene una relación de lógica lingüística, no existen los hechos, como decir, por ejemplo, el resultado es la suma de cada uno de sus componentes, son representaciones alegóricas de la realidad, independientemente de cuál sea el resultado o los componentes. En cambio el conocimiento de los hechos supone un conocimiento verdadero, obtenido de la realidad objetiva, producto de la interacción con el medio. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.